hoy el ciclo de programas dedicados a los anteproyectos de leyes presentados recientemente por el Tribunal Supremo Popular a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ya analizamos aquí, recuerden, las propuestas para, primero, la ley del proceso penal, del Código de Procesos y también la ley del proceso administrativo. Hoy dedicaremos el programa al anteproyecto de ley de los tribunales de justicia. Sí, esa disposición jurídica esencial, ¿para qué? Miren, para reorganizar el trabajo de los órganos jurisdiccionales cubanos, de los tribunales en nuestro país. ¿Por qué hay que reorganizar? Porque tenemos una nueva constitución, porque los derechos y las garantías de los ciudadanos crecieron, aumentaron y también, claro, los tribunales tienen que estar acorde con las muchas disposiciones que están naciendo a tono también con la Constitución, con nuestra Carta Magna. Ley de Tribunales de Justicia. Detalles hoy en Hacemos Cuba. Buenas noches. Recordemos dónde están los 4 anteproyectos, sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular y también del Tribunal Supremo Popular. Este es el sitio del tribunal, usted puede descargar los 4 proyectos, los que hemos explicado antes, el que vamos a explicar hoy, totalmente públicos. Proyecto de ley de los tribunales de justicia. Tiene muchísimas descargas, ahí ve todo el proceso, cómo puede hacerlo desde el 14 de mayo de 2021, así está firmado este proyecto de ley de los tribunales de justicia. Vamos al sitio de la Asamblea Nacional para que vean que ocurre del mismo modo. Los 4 anteproyectos de leyes, ejercicio democrático de participación popular, ahí están públicos al unísono de la discusión que se desarrolla en todo el país con diputadas, diputados, especialistas. Nuestro pueblo tiene correos electrónicos para enviar todas sus opiniones sobre estos 4 anteproyectos. Repito, hoy vamos con la ley de los tribunales de justicia. Pero acompáñenme porque siempre este programa nació con la Constitución. Es importante el tema que tratemos, buscarlo en la Constitución. Y para eso me gustaría vamos a ver este artículo, el 148. Muy claro. Dice que los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales estructurados, pero fíjense que habla una palabra muy clara aquí, independencia funcional de cualquier otro órgano. A través del Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa, toma decisiones, dicta normas, imparte instrucciones, pero yo quiero sobre todo aquí esta idea de independencia. Vamos a avanzar, hay otras ideas aquí del artículo 148, casi al final, y tengo el 150 también. Vamos a ver lo que sigue. Aquí pueden verlo. Era el 148 íntegro. El 150, los magistrados y jueces. Magistrados son los del Tribunal Supremo. Jueces, todos los demás tribunales. En su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley. Son inamovibles en su condición mientras no concurran causas legales para el cese o revocación en sus funciones. Pero fíjense cómo la Constitución insiste en la idea de la independencia. Aquí está conmigo una de las jóvenes magistradas del Tribunal Supremo, Aimé Fernández Toledo. Bienvenida, magistrada. Buenas noches, Humberto, a ti y a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. ¿Pinareño usted? Sí. ¿Con experiencia en los tribunales en Pinar del Río también? A mucha honra, desde mis inicios en Pinar del Río, en los tribunales municipales, hasta llegar ahora al Tribunal Supremo Popular. Qué bien, qué bien. Entonces, y tremenda responsabilidad esta, porque sé que has trabajado durante un tiempo la ley orgánica, la ley que va a organizar, tal como decía, estructura, funcionamiento, lo más esencial de los tribunales en el país para un futuro. Recordemos que la ley vigente es del año 1997. Estamos hablando de muchos años, la realidad ha cambiado y por tanto se impone no solo el hecho de que tengamos, que es lo más importante, la nueva Constitución, sino que estamos hablando de muchos años y es trascendente que la nueva ley se parezca a la realidad cubana de hoy. Es exactamente así, Humberto. La ley data de 1997, la que está vigente. Mucho ha cambiado nuestra sociedad, las dinámicas sociales, la actualización de nuestro modelo de desarrollo económico y social, y todo esto incide en los conflictos que llegan a los tribunales. De ahí que la organización y funcionamiento de la manera en que se presta este servicio tenga que atemperarse a esta nueva realidad. Tú hablabas de la Constitución, esa Constitución que amplió los derechos y las garantías de todas las personas,
Pero hay un artículo de la Constitución del que mucho se ha hablado en este programa, que es el 92, que refleja el derecho de todas las personas de acudir ante los tribunales para reclamar una tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Y esto marca una transformación sustancial de nuestro sistema de justicia, porque la organización, el funcionamiento tiene que abrirse a esa nueva realidad, a esos nuevos tipos de conflictos, al acercamiento de la justicia a los entornos allí en los que se producen. Bueno, pero quisiera traía estos artículos al inicio, magistrada, porque creo que es una ley como las anteriores que debe contar con el consenso popular, y independientemente que es una ley dedicada esencialmente a ustedes, a los tribunales, todos estos temas tocan al pueblo de una forma u otra. Lo primero que uno puede imaginarse, aquí yo les traigo 4 o 5 a usted, al equipo del tribunal que ha estado en estos días dialogando con nosotros, 4 o 5 ideas para dialogar sobre ellas. Vamos a ver la primera. Generalmente uno piensa, bueno, ¿quién le da órdenes a un magistrado o a un juez a la hora de, como decimos en el argot popular, dictar sentencia? ¿Quién le dice lo que tiene que hacer? En función de impartir justicia, la Constitución es clara. No deben obediencia a nadie, solamente a la ley. ¿Cómo vamos a garantizar eso en esta nueva ley? Que los jueces solamente tengan que prestar atención a lo que dicta la Constitución y dictan las leyes. El principio de independencia judicial, Humberto, no es solo propio de nuestra ley, es un principio que tiene un amplio reconocimiento internacional en un grupo de convenciones ratificadas por nuestro país. Pudiéramos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pudiéramos hablar de los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, la Convención para el Enfrentamiento a la Corrupción también está en ese grupo, y otro grupo de instrumentos que también velan por la integridad y la incorruptibilidad de los magistrados y los jueces. Este principio, en esencia, lo que quiere decir es que la institución y los magistrados y los jueces deben estar libres de cualquier tipo de influencia que pueda alejarlos del camino de la justicia, que es el propósito de nuestra actividad fundamental. Lo que pasa es que las influencias pueden estar ahí, magistrada. Pueden estar levitando. Pueden estar ahí. Y este principio ha estado en todas nuestras leyes orgánicas anteriores, está en nuestra Constitución como estuvo en la Constitución del 76, y ahora lo estamos reforzando. Y lo estamos reforzando, ¿por qué? Porque la justicia no podría ser si se aparta de eso que es el justo medio, el darle a cada quien lo que le toca con racionalidad, con mesura y en el ámbito siempre que marcan la Constitución y las leyes. O sea, que para tener una institucionalidad coherente, efectiva, tribunales cumpliendo el rol, el mandato de la Constitución, ustedes, los magistrados y los jueces, tienen que deber obediencia solamente a la ley. Exactamente, es así, es un presupuesto de la impartición de justicia, es un presupuesto de la incorruptibilidad del sistema de justicia y por tanto de la institucionalidad y de la credibilidad en esa institucionalidad. Claro, esto no es nuevo, o sea, ustedes lo que lo están reforzando en este anteproyecto por lo que estoy leyendo, porque usted lee la ley del año 97 y encuentra el mismo principio. O sea que no estamos hablando de un elemento nuevo, pero que sí está reforzado en este anteproyecto. Casi que usted me está llevando a que le pregunte lo siguiente: si los jueces son independientes, no deben más obediencia que a la ley en su función de impartir justicia, corresponde que yo le pregunte, ¿y si se equivocan los jueces? ¿Son infalibles los jueces? Los jueces no somos infalibles, y esto pudiera tener dos soluciones, digamos. Si los jueces se equivocan en un proceso judicial, para eso las leyes procesales de las que se ha hablado en programas anteriores contemplan recursos, medios de impugnación a través de los cuales las personas pueden reclamar aquello que se les ha vulnerado. Pero si los jueces se equivocan en su función, pueden ser sancionados disciplinariamente, pueden ser revocados del ejercicio de sus funciones. Porque el artículo 147 de la Carta Magna, que no lo mencionabas al inicio, pero antecede a todos estos que mencionaste, dice que la justicia se imparte en nombre del pueblo de Cuba y por tanto los tribunales como órganos del Estado también estamos sujetos a control popular, a ese que establece el artículo 101 de la Constitución. Qué bueno que lo menciona. Vamos a traerlo, por cierto, el inciso B y el C. Me gustan, creo que vienen muy a tono con lo que usted estaba planteando. Vamos a verlo, por favor. Artículo 101 de la Constitución, el inciso B.
El pueblo controla la actividad de los órganos estatales, controla la actividad de los órganos estatales, de sus directivos y funcionarios, de los diputados, delegados, de conformidad con lo previsto en la ley. Bueno, pero ¿cómo yo puedo controlar la función de un juez en el tribunal de mi municipio, por ejemplo? Es clara la Constitución, el pueblo controla la actividad de los órganos estatales. Los tribunales son órganos del Estado, están regulados además en la propia Constitución. ¿Cómo? ¿Cómo materialmente controlar la función de un juez? Para esto existen distintas vías. El Tribunal Supremo Popular, también lo establece el artículo 154 de la Constitución, rinde cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es expresión de la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo, al menos una vez en cada legislatura. A su vez, los tribunales provinciales y los tribunales municipales intercambian información con los gobiernos locales, se organizan encuentros, visitas de los diputados a los órganos judiciales para constatar la marcha de la actividad judicial. Cualquier persona que tenga una insatisfacción con la actuación de los magistrados, de los jueces, puede dirigirse a los tribunales a través de todas nuestras plataformas por el sistema institucional de atención a la población, que permite que se planteen quejas, insatisfacciones, denuncias de la actuación de magistrados y jueces. Claro, lo que pasa, magistrada, es que cuando... Por eso le hago las dos preguntas y voy de un extremo al otro. Cuando uno escucha que el juez es independiente en su función de impartir justicia, que no se subordina a otro órgano, uno dice, bueno, pero entonces si se equivocan ellos, ¿quién voy a ver? Si estos no son sus jefes, si en el municipio ellos no son sus jefes, o voy a la provincia, ¿cómo hago? Yo creo que es un tema sobre el que pudiéramos volver en el sentido de entender mejor cómo materializar el control popular sobre el ejercicio de los tribunales en nuestro país, máxime cuando es un principio cardinal, lo está planteando la Constitución, el control del pueblo sobre la actividad de todos los órganos del Estado, ¿cierto? Cierto, es así. Es que la independencia, Humberto, no puede ser sinónimo de arbitrariedad, no puede conducir al absurdo, no puede conducir a la irracionalidad, porque entonces la justicia dejaría de ser. Por cierto, ¿se equivocan los jueces? ¿Separan a los jueces de sus puestos de trabajo cuando se equivocan? Sí. ¿Eso ocurre en Cuba? Eso ocurre en Cuba, no es lo que prevalece. Lo que predomina en nuestros órganos realmente es la entrega, el compromiso, la responsabilidad hacia esa actuación como servidores públicos que somos y de cara a lo que el pueblo espera de la impartición de justicia cubana. Pero cuando los jueces se equivocan, son sancionados disciplinariamente, pueden ser sancionados penalmente incluso, y además pueden ser revocados por el órgano que los eligió. O sea, independientes, pero no infalibles, con control popular. Y si existe un error, pues se adoptan las medidas correspondientes. Independientes, pero responsables ante el pueblo. Bueno, vamos a ir a un segundo tema, por favor. Tiene que ver con, ya lo hemos hablado en los programas anteriores. Yo tengo un dilema, una situación en el municipio donde vivo. Y resulta que no es en el tribunal de mi municipio donde se va a ventilar eso. Yo me imagino que viviendo, por ejemplo, en un pueblo relativamente pequeño, el juez a lo mejor hasta me conoce, pero si tengo que ir al pueblo de al lado o a la cabecera provincial, ya no tiene nada que ver con mi realidad. Entonces, yo digo, no siempre el tribunal que conoce de un problema, de un asunto, es el más próximo al ciudadano, el más cercano a la realidad de él y a la del conflicto que se ventila. ¿Podemos arreglar esto con este anteproyecto o se va a quedar como está hoy? Esto se rectifica con este anteproyecto y con todos los demás, entre los cuales existe una horizontalidad, una coherencia muy estrecha. La norma para dar cumplimiento a este artículo 92 de la Constitución establece que la mayoría de los conflictos se conocen y resuelven por los tribunales municipales populares y tienen muchas ventajas para las personas, porque al estar más cerca el órgano que resuelve ese problema que la persona tiene de su realidad, pues está mejor informado, se le facilita tanto la presentación de documentos, de escritos, de peticiones, puede participar con más facilidad en los actos de justicia, puede dialogar, acercarse más fácilmente a los tribunales, pero a la vez, si esta persona se siente inconforme con el resultado de ese asunto, pues tiene la posibilidad de establecer un recurso que denominamos apelación, que es mucho más amplio, es mucho más garantista, porque le da la posibilidad de combatir todo lo que haya acontecido en ese proceso. Es una segunda oportunidad. Es una verdadera, íntegra segunda oportunidad. Que ya no sería en el municipio. Ya no sería en el municipio, sería en el Tribunal Superior.
Tenemos que decir también, Humberto, que no sería posible, no sería racional con esta cantidad de asuntos que estamos previendo que lleguen a los tribunales en la medida en que se ha abierto el acceso a la justicia, que todos los tribunales municipales conozcan de todos los tipos de asuntos. Y para eso este proyecto de ley está extendiendo una práctica que ya existe en algunos tribunales del país de crear secciones territoriales que conjugan, son órganos judiciales que conocerán de determinados tipos de asuntos de varios municipios. Eso es lo que aquí en la capital tenemos hoy como tribunales de familia, como tribunales de lo laboral. ¿Y eso no alejaría de nuevo? No, porque para esos casos se implementan medidas específicas que le facilitan a las personas presentar los documentos, por ejemplo, en el tribunal que le queda más próximo, o permiten que en caso de celebrarse un juicio, una comparecencia, sea el tribunal el que se desplace y no las personas hacia el órgano judicial. Y conjuga, tiene una ventaja, que es que conjuga el acercamiento de la justicia a la persona con la especialización que se traduce en más calidad de ese servicio. Yo creo que esta vocación de la ley de acercar la justicia a las personas es indudablemente muy positiva, pero me pregunto si en todos los tribunales municipales existirán todas las condiciones para asumir esta tarea tan grande. No es lo mismo un municipio grande, con determinadas condiciones, que otro municipio más pequeño, quizás con menos jueces, menos, digamos, un tribunal menos robusto, y ahora a todos les va a tocar más o menos por igual. ¿Qué han hecho ustedes para que en todos los municipios de Cuba se pueda lograr lo que están pretendiendo con este anteproyecto de ley? Bueno, lo primero, Humberto, es que esta no es una tarea de los tribunales municipales, no es una actividad exclusiva de los tribunales municipales, es del sistema de tribunales. Y por tanto, desde la dirección del Tribunal Supremo hay una vocación de acompañar permanentemente cada una de estas transformaciones. Esto que estamos haciendo y que ahora se extiende no es nuevo. En el año 2006, el Decreto Ley 241 llevó a los tribunales municipales asuntos de mucha complejidad, como son esos conflictos que se producen en las relaciones entre los vecinos. Y los tribunales municipales pudieron. Hasta el día de hoy. Que antes no era así. Que antes no era así, antes se conocían en el Tribunal Provincial. En el año 2012, con el Decreto Ley 310, se llevó a los tribunales municipales el conocimiento de aquellos delitos sancionables con penas de hasta 8 años de privación de libertad que antes se conocían en el Tribunal Provincial. Y los tribunales municipales pudieron. Es decir, hemos tenido aproximaciones sucesivas a esta realidad de ir acercando la justicia al municipio que han dado resultados positivos. ¿Significa esto que todo está logrado? Por supuesto que no. Hay mucho que estudiar, hay muchas novedades que incorporan los proyectos que van a requerir de un tiempo de preparación y de un acompañamiento permanente a esa actuación de los jueces. Bueno, tengo otro tema, magistrada. Voy quedando muy satisfecho con sus respuestas, pero tengo un problemita que lo trae la Constitución, no yo. Vamos a ver el artículo 99 de la Constitución un momentico, si me ayudan. Porque esta es otra de las situaciones que nuestra fabulosa Constitución nos pone sobre la mesa. Dice el artículo 99 que la persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, bueno, sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, es un tema sobre el que hemos hablado mucho, sobre sus directivos, funcionarios o empleados, en fin, esa persona tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener la correspondiente reparación o indemnización. Esto lo está diciendo claramente el artículo 99, o sea, reclamación de derechos consagrados en la Constitución ante los tribunales, pero no encuentro en los tribunales cómo reclamar esto. Ya se va a resolver esta situación. Sabemos que este artículo 99 merece una ley, pero sabemos también que los tribunales deben estructurarse en función de cumplir este mandato de la Constitución. ¿Ya lo tendremos? Ya lo tendremos con este nuevo proyecto de ley. El propio artículo 99 encarga a una ley posterior tanto la regulación de los derechos constitucionales que estarán abarcados por la garantía que ella establece, como la regulación del procedimiento, que es a lo que te refería, concentrado, expedito, para que estas reclamaciones puedan llevarse a vías de hecho. En el proyecto de ley estamos previendo que en los tribunales provinciales populares y en el Tribunal Supremo Popular se constituyan las salas de garantías constitucionales. Sala de garantías constitucionales.
Una en cada tribunal provincial. Una en cada tribunal provincial y en el Tribunal Supremo Popular, que conocerán en su momento, cuando se promulgue esa ley a la que alude el 99, de las reclamaciones por daños y perjuicios causados a partir de vulneraciones de los derechos que la Constitución establece y de las reparaciones o indemnizaciones correspondientes. Ahora, lo que sí podemos afirmar es que este proyecto de ley está abriendo el cauce para la creación de esas salas de garantías constitucionales en los tribunales provinciales del país y una sala de garantías constitucionales en el Tribunal Supremo Popular. ¿Cuándo se hará efectivo todo esto? Cuando se desarrolle, está en el cronograma legislativo, de hecho, la ley que está determinando ha de hacerse este artículo 99, que va a regular cuáles son esos derechos de los consagrados en la Constitución que serán reclamados en esta nueva sala de garantías constitucionales. Parece que se complica un poco, pero no es tan enredado. Fíjese, de lo que se trata es de que a usted le vulneran los derechos que están en la Constitución, las garantías, y usted podrá ir al tribunal. ¿A qué tribunal? Al provincial. ¿A qué sala? A una nueva que se va a crear, que se va a llamar Sala de Garantías Constitucionales. Y si ahí no lo resuelve, habrá una sala en el Tribunal Supremo. ¿Es así? Es exactamente así. Perfecto. Tengo un cuarto y último, por el momento, tema. Algunas personas están preguntando, magistrada, vamos a verlo, aquí lo tengo. Si los tribunales militares se van a regir por esta misma disposición jurídica. Estoy hablando de derechos y garantías de la Constitución. La pregunta sería, ¿los derechos y las garantías de la Constitución son válidos también para estos tribunales militares? ¿Los tribunales militares están dentro de esta ley o tienen otras reglas diferentes? Los tribunales militares, Humberto, hoy se organizan y funcionan con una norma independiente, que es la ley número 97, y así se van a mantener. Esto obedece a las especificidades que tiene la justicia militar justamente por esa condición. Eso no implica en modo alguno que los tribunales militares se desmarquen del sistema que somos. Los tribunales somos un sistema único de acuerdo a lo que la Constitución establece y por tanto los principios y las garantías que ella establece son aplicables tanto a los tribunales ordinarios como a los tribunales militares, aun cuando, como es en la actualidad, estos vayan a estar sujetos a una norma independiente que también está prevista en el cronograma legislativo del país. Estaba leyendo algo relacionado con los jueces legos. Muchas personas en Cuba desarrollan esta labor. ¿Se mantienen los jueces legos? Se mantienen los jueces legos. Nuestro sistema de justicia es esencialmente democrático. Esa también es una forma de control popular, de control del pueblo sobre la impartición de justicia, porque los jueces legos intervienen en esos actos de juzgamiento, en esos actos de conocimiento de todos los asuntos en igualdad de derechos y deberes con los jueces profesionales. Y en este proyecto estamos previendo que se mantenga la participación popular para la mayoría de los asuntos. Quedarán reservados a un juez profesional, Humberto, determinados asuntos que la experiencia y práctica de estos años nos ha dicho que allí no es necesaria la presencia del juez lego. ¿Cuáles serían? Los que llevan al impulso del proceso, como nosotros llamamos, es decir, la ley establece que el proceso es una secuencia de pasos que van uno detrás del otro y llevar el proceso de un paso a otro es por ley así, no requiere de un análisis, de un razonamiento, de una discusión. Por tanto, en esos asuntos solo estarán realizados, esos trámites solo estarán realizados por un juez profesional. Ahora, donde exista análisis, debate, reflexión, estará un juez lego. Allí estarán los jueces legos. Bien, hemos consumido el tiempo. Cuando ha estado con nosotros el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, que ojalá pueda regresar en cualquier momento, siempre hablamos del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva. Son dos derechos consagrados en la Constitución. Hablamos del artículo 1, Estado socialista de derecho y de justicia social. Revolución tiene que ser justicia, y la justicia es mucho más que la justicia en el ámbito judicial, pero sin una justicia efectiva en los tribunales, el Estado socialista de derecho y de justicia social no se va a materializar. ¿Cómo lograr ese acceso efectivo, real, a la justicia con los tribunales atemperados a este momento?
tribunales con las puertas abiertas para que usted pueda llegar a ellos, tener acceso a esa justicia. Primer paso. Segundo, que sea efectiva. Por eso tutela judicial efectiva. De nada vale que usted pueda llegar, pero que usted no satisfaga su expectativa, pero que además esa expectativa esté acorde, en consonancia con el cumplimiento de la ley, del debido proceso, de todos esos temas sobre los que hemos hablado aquí una y otra vez y que son tan apasionantes, magistrada. No se agota el acceso a la justicia en llegar al tribunal. Una vez que se llega al tribunal hay que transitar por un proceso con todas las garantías, como también establece nuestra Constitución y como se ha explicado en los proyectos de leyes procesales que vimos en las semanas anteriores. Y una vez que se logre esa decisión, que ya se reclamó a todos los niveles que podía hacerse, hay que lograr que las decisiones se cumplan, que se lleven a vías de hecho para que realmente tenga un respeto esa institucionalidad que ha consagrado la Constitución. Yo, si me lo permites, Humberto, creo que estos son proyectos de normas que nos sitúan en una transformación sustancial de nuestro sistema de justicia y que nos elevan a los estándares internacionales más altos que existen sobre estas materias judiciales, procesales, pero que han tenido muy en cuenta nuestras realidades, que han tenido muy en cuenta las expectativas de nuestro pueblo, expresadas en un grupo de investigaciones de especialistas de muchas instituciones. Es una obra colectiva y que en síntesis se traducen en más humanismo, en más inclusión, en más diálogo entre las personas y los tribunales, en más garantía y en más justicia. Esa que proclama el artículo 1 de la Constitución. Y en efectivo cumplimiento de la voluntad popular, porque los mandatos de la Constitución son los que están signando todo esto. Las leyes no están diciendo nada nuevo, en definitiva. Las leyes lo que están es desarrollando aquello que nosotros, la mayoría, votamos sí. Más del 86% de los que ejercimos el derecho al voto en la Constitución. Bueno, como se sabe, estos 4 anteproyectos iban a ser presentados en la sesión de la Asamblea Nacional. La batalla epidemiológica, el momento en el que se encuentra el país, ha impedido el desarrollo. Como saben ustedes, no va a ser posible la Asamblea Nacional en la fecha prevista. De todas maneras, ustedes han adelantado todo un trecho muy amplio de debate y análisis en cuanto a la situación epidemiológica, así lo favorezca. De seguro la Asamblea Nacional va a conocer de estos 4 anteproyectos y favorablemente convertirlos en ley y se comenzarán a cumplir. Nuestro programa va a estar al pendiente de eso, pero también de otras dinámicas que pueden surgir en las próximas semanas cuando ya el verano va adelante. La televisión tiene su programación de verano que ya va echando a andar y nosotros estaremos cediendo este espacio a esos temas, pero con la alerta, reitero, de si las circunstancias, si el momento requiere que tratemos algunos de los temas desde la perspectiva jurídica que estén en la cotidianidad del país, vamos a llegar en el mes de julio o en el mes de agosto y estaremos acompañándoles de inmediato aquí en nuestro programa. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Aunque por ahora es todo, en cualquier momento, muy pronto regresaremos. Momentáneamente, pero sí.